Bueno, pues aquí estamos de vuelta. La verdad que ya habréis visto el vídeo. El vídeo es el capítulo cero del cambio, ¿vale? En realidad todo este paroncito que ha habido y lío que he tenido ha sido porque, bueno, pues he tenido que recepcionar todo el material para montar lo que quería montar, ¿vale? Y después, pues bueno, he tenido una serie de problemitas a la hora del tema de la copia de seguridad, ¿vale? Ya os contaré con más detalle. En principio, nada, deciros que, bueno, como ya veníamos hablando en varios capítulos del podcast, resulta de que, bueno, no estábamos de acuerdo con el asunto de por dónde está yendo Synology, ¿vale? Cada vez que lo veo me caliento más, cada vez que veo un vídeo por ahí de YouTube, por ejemplo, de Nasero, pues, explicando los detalles de no utilizar los componentes de la marca Synology, pues me caliento mucho más y al final pues decidí pegar un salto a una cosa bastante más potente como es un NAS de un RAID, ¿vale? En principio deciros que bueno, el equipo que me he montado pues bueno, lleva un Core i5 12400, es decir, de la generación pasada, porque tiene un TDP más bajo, ¿vale? Que tiene un TDP de casi la mitad o menos de la mitad que el de la nueva generación. Cierto que es menos potente, pero suficiente para lo que vamos. Tenía por ahí una captura en el que, bueno, veo el rendimiento bruto del procesador del Celeron J3455, creo que llevaba el 918, y del Core i5 12400. Me parece que el Celeron estaba en torno a los 12.600 y el Core i5 está en torno a los 30.000, ¿vale? Os confirmo ahora un poco si lo encuentro y os lo digo con más certeza, ¿vale? Por aquí, yo lo tendría por aquí, a ver si lo veo. Vale, pues creo que no lo encuentro. Aquí, sí, aquí está. Mira, para que veáis los detalles, 2.256 puntos en potencia bruta del J3455 que tenía el 918 a 19.550. Esto quiere decir que son 10 veces más de potencia bruta, ¿vale? Aparte, también lo he metido con 32 GB de RAM, ¿vale? Admite hasta 128 por el tema de máquinas virtuales. Es decir, aquí vamos a un poquito más de potencia, con lo cual vamos también a mucho más hilos, de muchos más núcleos. El procesador tiene 6 núcleos y 12 hilos, con lo cual, bueno, puedo montar varias máquinas virtuales a la vez. También procesamiento de 4K. Es decir, me compré la tele OLED hace un par de meses y desde que me la compré, pues bueno, tengo mucho contenido o veo mucho contenido en 4K y aunque desde casa no se hace la transcodificación porque se pasa directo, sí es cierto que en el caso de que te bajes contenido en 4K y luego lo veas en otro dispositivo, pues ahí sí empezamos a transcodificar, ¿no? Entonces el 918 se tracantaría con eso o podría hacer muy muy poquito, ¿vale? Aparte de los problemas de Plex, que no sé por qué últimamente estaba funcionando un poco regulín y que hicieron además que utilizara Jellyfin. Entonces, pues bueno. Y por último, pues bueno, aprovechar todo el tema de los discos duros. Ha sido un poco aventura, ¿vale? Aventura porque os comento un poco todo por qué. Pues por una sencilla razón, porque primero había que encontrar una torre que cupiese en un cubículo de la estantería Kallax que yo uso como patas de oficina de la mesa, ¿vale? Entonces, bueno, son huecos de 33,5 por 33,5 y encontrar una caja que le cupiesen varios discos y que cupiese dentro de uno de esos huecos era difícil. Se encontró, pero llegó el 29 de diciembre y con los componentes llevaba aquí desde el día 22 o 23. Entonces, es cierto que he estado funcionando con RAID desde el día 23, creo que fue cuando hice el cambio, al desnudo, digámoslo así, montando la placa como veis en el vídeo, ¿no? En lo alto de la caja de cartón y con los discos sin ventilación, ¿vale? Y esto ha hecho que, bueno, que saltaran algunas notificaciones, ¿vale? Entonces, sobre todo por temperatura, ¿vale? Porque, claro, al faltar ventiladores en la caja, al estar al exterior, los discos no enfriaban igual, ¿vale? No, nunca se han alcanzado temperaturas peligrosas, pero bueno,
es cierto bueno, que el sistema daba aviso de que la temperatura no era correcta. Eso ya se ha corregido con la caja, ¿vale? Entonces, bueno, ahora de todas maneras lo enseñaré un poco por encima, ¿vale? Y deciros bueno, que al final lo que sí os quiero enseñar ahora es un poco los pasos que he seguido para instalar el sistema, ¿vale? No es nada complicado, yo le tenía bastante miedo. Me he encontrado con más cambios a la hora, por ejemplo, de montar los Docker que a la hora de montar el sistema en sí, ¿vale? Aquí tenía yo una máquina, ¿vale? Lo tengo aquí. En principio, para crear el pendrive, digamos, o la memoria USB que va a tener el sistema, ¿vale? Para la carga inicial, ya que el sistema se carga en RAM, hay una herramienta en el que está tanto para Mac como para Windows, en el que directamente le das, configuras y como se quema una imagen de Windows con Rufus, ¿vale? Que os sonará un poco más, o incluso como se quema una imagen de Raspberry, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que ya lo tenemos, ¿vale? Lo ponemos en la placa, la toma USB y configuramos la BIOS de la placa para que arranque desde ese USB, ¿vale? Aquí tenéis, aquí empieza a cargar como tal, como si fuera un Linux cualquiera, ¿vale? No hay nada más, no es nada raro. Aquí lo vais a ver, vamos, lo vamos a hacer en tiempo real, tampoco para que veáis un poco lo que tarda el sistema en arrancar y automáticamente en funcionar, ¿vale? Es mucho más rápido que el arranque desde SM, pero bueno, no es más que, bueno, que un Linux, si es que no es más, o sea, es un Linux potenciado, ¿vale? Y la verdad que, bueno, y os puedo decir que vaya, que puede ir un poco más lento porque lo estoy haciendo en una máquina virtual, porque el sistema ya lo tengo puesto en mi NAS en sí, ¿vale? Y no, esto tiene solamente dos núcleos asignados, ¿vale? Dos núcleos y 8 GB de RAM. Entonces, bueno, vais a ver que quizá el procedimiento vaya un poco más lento, pero aún así es muy rápido, es muy, muy rápido. ¿Vale? Yo no... ya os digo, esta parte es la que yo le tenía más respeto inicialmente y la que precisamente la que menos guerra me ha dado. O sea, esto no ha tenido ningún tipo de guerra, ¿vale? Ni complicación, ¿vale? Vais a ver ahora que una vez que inicie y nos pide el usuario, automáticamente esta ventana la podemos cerrar e irnos a una web, ¿vale? Aquí ya ha acabado la instalación. O sea, nosotros esto ya podríamos minimizar esta ventana, ¿vale? Irnos a la nueva. Y aquí, ¿qué pondríamos? Pues en principio, vosotros tendréis que poner tower, ¿vale? Que es el que trae por defecto, punto local, ¿vale? Lo primero que se hace en un RAID es el usuario, no se puede cambiar. El usuario es root, siempre, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que poner es una contraseña. Como siempre os digo, contraseña segura. Por favor, vamos a meter aquí usar Bigwarden y poner una contraseña de esta de 20 caracteres, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, pero en principio debería de hacerlo así. Una vez que ya tenemos esta contraseña, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que si queremos hacer una licencia gratuita, ¿vale? Que la tenemos durante 30 días sin límite de disco, o bien comprar la licencia, ¿vale? Yo aproveché y compré la licencia porque en el grupo de Discord de Unraid.es, Unraid es, perdón, no hay que quitar ese punto, ¿vale? Pasaron una oportunidad de que había en un momento dado de un 15% de descuento, con lo cual me salió un poco más económica. Es una licencia que, como ya nos comentó Carpe en el podcast, se paga una sola vez, ¿vale? Y es de por vida y queda sin nada. Bueno, ya una vez que tenemos la licencia asignada, ¿vale? Aquí tengo una licencia digamos, de uso comercial, la trial, ¿no? Que nos da 30 días y no nos limita el número de dispositivos. Lo que tenemos que hacer primero es la creación tanto del disco de paridad como de la RAID, ¿vale? Entonces, en principio yo lo que he hecho ha sido crearme esta máquina virtual asignando 100 gigas a cada disco. He instalado un total de 6 discos, ¿vale? Para simular un poco lo que tengo en mi sistema. No es exactamente tal y como está mi sistema. Mi sistema tiene 4 discos de 4 teras
Y bueno, también tengo dos NVMe de 500 gigas. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro que es el concepto de disco de paridad. ¿Vale? Por disco de paridad, lo que entiendo, ¿vale? Porque no es lo mismo exactamente que en un RAID normal de Synology al que estamos acostumbrados. Es el disco como si fuera un disco de rescate de datos. Este tiene que ser el disco de mayor capacidad en nuestro sistema. Por una sencilla razón, porque si intentamos hacer la paridad en un disco de 2 gigas y tenemos perdona, 2 teras y tenemos discos de 4 teras, pues evidentemente es que no cabe. Es de cajón, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer directamente es coger el disco de más capacidad. En mi caso era fácil. Yo tenía discos de 4 teras, con lo cual son todos iguales, elegir uno de paridad y los otros 3 para la RAID. Aquí en este tutorial he creado particiones o discos de 100 gigas. Entonces, yo aquí le daría que asignara un primer disco de 107 gigas en este caso. No sé por qué me sale esto a mí. Una vez que asignamos este disco de paridad, aquí veis que directamente se pone a pensar. El sistema, si es verdad, os digo que va un poco más lento aquí, que en realidad, porque esto es una máquina virtual sobre discos mecánicos. Yo tengo montado el mío que vaya sobre discos NVMe, con lo cual la velocidad, pues bueno, mucho más alta. Vale, bueno, lo que he hecho ha sido reiniciar, recargar la página. Ya una vez que tenemos asignado este disco de paridad, aquí lo que haremos que es asignaremos los discos al array. El array estará formado por tres discos, los tres discos restantes de 107 gigas en este caso. Entonces, marcamos la flechita, asignamos uno. Aquí no sé por qué no lo coge, aunque sí está, ¿vale? Venga, asignamos el segundo y asignamos el tercero. Una vez que ya tenemos todos los discos asignados, como son en mi caso los cuatro discos, el de paridad y los tres de sistema o de array en sí, nos tenemos que ir al pool, ¿vale? El pool es como la caché. Aquí mi recomendación es que siempre se escojan los discos más rápidos. Yo, por ejemplo, he visto que hay gente que lo tiene puesto en discos de SSD. Yo en mi caso, en la máquina original, los tengo puestos sobre las NVMe. Y bueno, deciros que el sistema lo que hace directamente es crear una caché con RAID estándar, no ya un array ni sistema de datos. Y bueno, pues la verdad que es tan simple como lo que tenemos que hacer es, pues oye, cogemos los discos que le queramos asignar, perdón, aquí he metido la pata, y una vez que ya los tengamos asignados, le daremos a añadir pool. Vale, creo que en este caso incluso ya está creado. Lo coge por defecto. Entonces, pues bueno. Nada, con lo que tenemos, una vez que ya tenemos todos los discos asignados, lo que tendremos que hacer será pulsar en el botón de Start. Aquí nos dice que se grabará todo, que todo se borrará y bueno, en este caso marcaremos este check, ¿vale? O no lo marcaremos. Y en principio, una vez que instale el array, lo que hará será formatear esos discos. Con lo cual, procedemos y aquí veréis que ahora empezará a hacer cositas. Vale. Aquí, bueno, aquí como veis ya tengo problemas, no sé por qué. En este caso, bueno, empiezo con las historias. Vale, bueno, sí, bueno, aquí me dice que es que crearemos un sistema de archivo con los discos que no son ahora mismo montables, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, le daremos y lo formatearemos. Estos discos se van a formatear, como veis ya se están formateando, todo esto en tiempo real. Y una vez que estén formateados, vais a ver cómo directamente pasaremos a tener esa capacidad disponible. Vale, ya están formateados, con lo cual veis que no hay ningún hueco raro. Que ahora mismo ha ocupado 202,35 gigas de 320 y que en los discos de paridad ha ocupado 3,82 megas. Entonces, bueno, lo que tendremos que hacer ahora será
crear la paridad. Vale, aquí me sale un check, me dice que la paridad es inválida. No entiendo por qué, pero bueno. No os preocupéis porque empezando desde cero, ¿vale? Yo aquí lo que me peca es un poco el tema de novato, ¿vale? No sé, bueno, la paridad que está en progreso. Entonces, aquí como veis, dice que para 100 GB va a tardar 1 hora 45. Esto es un procedimiento como cuando metemos los discos de nuestro Synology, ¿vale? Y crea todo el sistema de RAID y hace esa verificación inicial de instalación de sistema, creación de archivos, todos los procesos que hacen en un segundo plano antes de empezar a funcionar, ¿vale? Entonces, deciros que para mí discos de 4 teras me tardó un total de 12 horas. Es un momento en el que el sistema no está del todo estable en sí, por lo que yo recomiendo, igual que hice con el Synology, de dejarlo hasta que acabe. Entonces yo lo que voy a hacer es parar el vídeo, esperar a que la paridad se haga y una vez que ya tenga toda la paridad hecha, volver al vídeo para empezar a enseñaros un poquito la parte inicial de configuración que tendremos que tocar aquí en esta parte de settings. Entonces paro el vídeo, volvemos y nos vemos ahora. Bueno, ya se ha completado la paridad. Como veis aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Todo está correcto. Y bueno, digamos que el sistema ya estaría totalmente operativo, ¿vale? Aquí, pues bueno, si nos vamos a main, pues y vemos un poco lo que hay, ¿no? Pues vemos que la temperatura de los discos, que están todo en 31 grados. Bueno, la verdad que es normal que esté todo en 31 grados porque yo las particiones, o digamos los discos para esta máquina virtual los he creado en el disco 3 de mi máquina principal, con lo cual, claro, solamente da una temperatura que es la misma de todo el disco. En principio, nada. Como ya os comentaba, después de haber creado el array, el paso siguiente es irnos por los settings, ¿vale? Aquí en los settings, pues bueno, hay varias opciones que tendremos que configurar directamente para que no haya ningún problema con cosas como a lo mejor una verificación de doble factor o bueno, u otra cosa. Entonces vamos a ponernos en principio directamente en la segunda opción de settings, nos vamos a día y fecha y aquí pondremos nuestra rango horario. ¿Por qué? Pues porque si no ponemos el nuestro y tenemos un doble factor, ¿qué es lo que pasa? Que la hora no coincidirá y nos dará error de manera constante y además no nos dejará entrar, con lo cual tendremos que resetear todo el sistema simplemente por esta tontería. Ponemos nuestra zona horaria y pulsamos en aplicar. Una vez que se guarden los cambios, le damos a hecho. La segunda opción, This Settings, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que, digamos, va saliendo, ¿vale? Android tiene aquí una cosita que es cuando tú pones el cursor directamente en cualquier tipo de opción y le das al botón, te sale una pequeña descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí es los discos, que es si queremos que el array se inicie de manera automática cuando iniciemos el sistema, ¿vale? No tiene sentido ponerlo en no, a no ser que lo queramos así específicamente, con lo cual lo seleccionaremos como yes. Aquí, ¿qué pondremos? Pues directamente el tiempo, ¿vale? Que definiremos para que los discos entren en reposo, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues pondremos lo que queráis o incluso nunca si no queréis que los discos entren en reposo, ¿vale? Yo creo que 30 minutos también es una buena opción. Entonces, pues nada. El sistema de archivos por defecto, lo que sería el formato que le damos, ¿vale? Unraid utiliza XFS de manera nativa. Lo podremos poner como encriptado o sin encriptar, ¿vale? Pero como veis también podemos poner PTRFS, que no sonará más de si venimos del mundo de Synology, ¿vale? O RacerFS, que no sé, no lo he utilizado nunca, ¿vale? Y por aquí yo creo que no deberíamos de usar nada más, con lo cual, bueno, pues le daremos a aplicar y le daremos a hecho también. Docker. Aquí tenemos una cosita importante que sería si estarían habilitados o no, ¿vale? Deciros que, bueno, en la carpeta Docker, en RAID, hay que asignarle como una capacidad, ¿vale? Inicialmente. Esta capacidad que pongamos inicialmente se puede aumentar, pero no se puede reducir de manera normal, ¿vale? Entonces, bueno, sin haber borrado toda esa carpeta. Por lo que elegir una capacidad que os venga bien y bueno, pues a partir de ahí, pues no quedaros cortos y la podremos ir subiendo. Yo en mi caso original, por ejemplo, cuando venía del mundo de la parte de Synology, ¿vale? Mi carpeta Docker ocupaba 51 gigas.
Entonces, en mi modelo, en mi sistema principal, lo que he hecho ha sido poner 60. Y deciros que al final, entre una cosa y otra, ahora mismo ocupa 31 o 33 gigas. ¿Por qué razón ocupa 31 o 33 gigas? Porque he aprovechado y he hecho limpiezas de algunos contenedores que ni siquiera utilizaba. Entonces, pues bueno. Identificación. Aquí le daremos el nombre del equipo, ¿vale? Yo en mi caso no puedo hacer nada porque lo tengo puesto como tutoriales. Y como veis aquí, mientras que el array esté funcionando, no se puede cambiar. Si queremos cambiar, tendremos que parar el array, cambiarle el nombre, aplicar, guardar y volver a arrancar el array, ¿vale? Entonces, como nos da esa opción inicialmente, ¿vale? Aquí esto se suele cambiar cuando iniciáis por primera vez, que lo que hacéis es que se llama de manera, digamos, origen tower, ¿vale? Por eso por defecto se entra en la edición tower.local, ¿vale? Pues aquí lo que hacéis es parar el array y darle el nombre que queráis. Yo lo tenía ya creado, ¿vale? Porque cuando creo el pendrive para esta máquina virtual ya me hace falta darle un nombre. Entonces le di el nombre de tutoriales. Más cositas. Control de acceso, ¿vale? Aquí, bueno, aquí si queremos el usuario root, si lo queremos controlar, ¿vale? La página principal que nos mostrará cuando entremos en nuestro sistema. Por defecto sale main. Main, para que os hagáis un caso, para que os hagáis una idea, es esta. ¿Vale? Hay gente que le gusta usar esta del dashboard, que es la que te da un poco todos los datos más grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver también los contenedores que corren, que en este caso no hay ninguno, o las máquinas virtuales que haya montadas, que en este caso no hay ninguna. ¿Vale? Pero, bueno, la verdad que sí, si lo queréis cambiar, pues adelante. Y después, aquí también abriremos los puertos que queramos usar. Aquí, bueno, yo siempre recomiendo que cuanto menos puertos abiertos mejor, con lo cual lo único que se me ocurre, si sabes utilizarlo y si tocas en Android es normal que sepas utilizarlo, es el SSL, ¿vale? El puerto, bueno, el SSH, perdón, el SSH que si lo activas por defecto, pues por favor cambiar el puerto porque este es el puerto por defecto y siempre es una puerta fácil de atacar, por menos de intentar llegar, ¿vale? A comunicación. Entonces, si lo vas a utilizar, ábrelo. Si no lo vas a utilizar, ciérralo. Siempre que haya puertos abiertos, lo mejor es que estén seguros. Y si no sabes de lo que hablo, no lo abras, porque no, apenas lo vas a utilizar. Después los puertos de acceso hacia nuestro servidor en RAID y aquí por defecto sale la dirección IP local que nos da y como veis el nombre del equipo .local, ¿vale? Para acceder a lo que es la interfaz del sistema. Vale, aplicamos, cerramos. No he hecho ningún cambio, con lo cual nada. Vale, aquí ajustes de red. Aquí lo que le daremos será si queremos directamente, por ejemplo, que tenga una... Bueno, a mí no me deja cambiarlo, vale, no me deja cambiarlo porque, bueno, no lo sé, no sé por qué no me deja cambiarlo, ¿vale? Pero en principio porque estará con la máquina virtual. Lo que tenemos que hacer aquí es directamente asignarle una IP estática al sistema, porque si no, cuando lo volvamos a reiniciar, en lugar de la 128, pues nos dará la que esté libre porque está, digamos, por DHCP en el router. Puertas de acceso, pues bueno, directamente la puerta del router y después como DNS tengo el primario, tengo el P-hole y como secundario tengo el de Google. Entonces, pues bueno, aquí no hay más, vale. Hay que, vale. Mira, no me deja cambiarlo por sencilla razón, no lo dice aquí. Tenemos que parar el servicio de máquinas virtuales y Docker para hacer cambios aquí. Entonces, bueno, aquí lo que haremos será perdona, aquí nos iremos a Docker y lo pararemos, aplicaremos. Una vez que esté parado, lo guardaremos. Y en máquina virtual, lo que tenemos que hacer también es pararlo para que nos dejen hacer los cambios en la parte de control de acceso, ¿vale? Para asignarle la IP local. Entonces, ahora si nos venimos aquí, ya sí nos deja cambiarlo, ¿vale? Entonces la IP address la pondremos como estática
Y por ejemplo aquí pues le cambiaremos a una que no nos afecte en el rango nuestro y ya está, ¿vale? Entonces aplicamos y una vez que estén aplicados, ¿vale? Se está configurando como veis aquí en este mensaje. En principio no debería afectar porque yo estoy entrando por la dirección de tutoriales.local, pero si estuviera entrando por la IP probablemente hubiera perdido ya la conexión y tendrían que entrar a través de la dirección IP que hemos puesto, en este caso que sería la 250. Es un paso que está tardando, no sé por qué, no sé si hay algún tipo de problema. Vamos a recargar. Como veis ya está aquí, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, mirad, sí, es que es lo que había dicho antes o lo que había visto, ¿no? Cuando el servicio de Docker está parado, nos deja asignarle la cantidad de tamaño a esa carpeta de Docker que vamos a crear, ¿vale? Yo en principio aquí en la máquina virtual me pone 20 gigas, no me interesa poner más, ¿por qué? Porque tengo 100 gigas, con lo cual, bueno, ya os digo, pero en mi sistema origen, ¿vale? Hasta está en 60 gigas y desde aquí paro, cuando quiero aumentar, pararía la parte de Docker, separarían todos los contenedores, ¿vale? Y aquí cambiaría hacia un volumen un poco mayor. Entonces, pues nada, en principio iniciamos. E iniciaremos también la parte de máquinas virtuales. ¿Vale? Bueno, sí, por seguir un poco, una vez que ya hemos cambiado esto, eh, compartir, ¿vale? Yo aquí no tocaremos nada, aquí no se hará nada. UPS, bueno, pues aquí sí tenemos algún tipo de servicio UNSI asignado a esta máquina virtual. Yo en mi caso lo tengo asignado a la máquina origen, ¿vale? Con lo cual aquí no lo veo, ¿vale? Pero bueno, no me preocupa. Si nos vamos ya a la última, máquina virtual, pues en principio haremos exactamente lo mismo, es decir, la activamos para que ya podamos instalar también máquinas virtuales. ¿Vale? Y hasta aquí este paso por la parte de settings, con lo cual esta parte ya estaría lista. Aquí, por ejemplo, cuando veis en servicios de red, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Pues bueno, poder usar las distintas carpetas compartidas hacia usuarios, por ejemplo, SMB, ¿vale? Es el protocolo Samba. Deciros que Android no funciona con el usuario root como protocolo Samba. Entonces lo que tenemos que hacer sería irnos a usuario, aquí crearemos un usuario, le daremos un nombre siempre en minúscula y aquí le daremos una clave. ¿Por qué? Porque así podremos acceder a algunas carpetas compartidas. ¿Y cómo hacemos estas carpetas compartidas? ¿Vale? Perdona que le he dado directamente add-on y aquí lo que tengo que dar, primero es a añadir y segundo aplicamos, ¿vale? Como veis ya tengo este usuario creado. Entonces, si yo por ejemplo ahora quisiera ver una carpeta como una unidad de red, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer sería irme aquí a shares, ¿vale? Shares son las carpetas compartidas y mirad, aquí vamos a aprovechar un poco para explicaros esta parte de caché. Android trae, digamos, cuatro partes o cuatro formas de poner los distintos chares, ¿vale? Chares, para que os hagáis una idea, son las carpetas compartidas prácticamente que tenemos en el sistema de Synology. Entonces aquí son appdata, que son los contenedores, realmente la información de los contenedores. Domain, que son las máquinas virtuales una vez ya que ya están creadas. Las ISO, pues como su propio nombre indica, las ISO del sistema, que nosotros podamos bajar, es decir, pues las de Linux, las de Windows o las que queramos. Y System, que es digamos todos los archivos que hay dentro de las carpetas. Como veis, es un poco distinto porque Android, perdonad, no permite directamente la navegación por carpetas como si tenemos en Synology. Entonces, cuando yo entro a esta carpeta, realmente no estoy entrando a la carpeta, sino que estoy entrando a las características del share. ¿Vale? Esta parte es la que yo decía que podíamos directamente
modificar, ¿vale? Y que tiene esas características. Voy a coger un momento el guión que tenía por aquí de cuando yo estuve haciendo esta migración para explicarlo directamente y no cometer fallos. Mirad, eh, ¿qué le digamos? Aquí ponemos que la carpeta ppdata está guardando los datos en prefer, ¿vale? Que es en la caché. La caché, digamos, que es donde tendríamos los discos más rápidos. Entonces, hay 4 tipos, ¿vale? Si nosotros entramos aquí, le decimos que seleccionamos el uso y aquí, como veis, nos salen 4. No, ¿qué significa? No significa que los archivos se van a guardar directamente en los discos lentos, ¿vale? En el disco, digamos que queramos, pero en los discos lentos. Yes significa que cualquier archivo pasa primero por la caché y luego hay un sistema que se llama Mover que lo que se encarga es de, digamos, se quedan en la carpeta caché como acceso prioritario y a la hora que nosotros tengamos programado ese archivo Mover se pasan directamente hacia la carpeta de discos lentos, ¿vale? O de discos mecánicos, si nosotros lo ponemos así. Prefer significa que siempre están en la caché, es decir, en los archivos rápidos, ¿vale? Y only creo que quedan en desuso, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, no me lo he leído yo, sino que lo he sacado directamente de un vídeo de Unwrite hecho por Carpe, que un auténtico máquina, ¿vale? Desde aquí muchos recuerdos y muchas gracias por tu ayuda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la carpeta ppdata, digamos, siempre está en caché, en los discos rápidos. La carpeta domains, que son las máquinas virtuales, siempre está en caché. Las ISOs aquí, pues nos dice que sí, que era, cuando le decimos sí, le decimos que primero lo guarda aquí en caché y luego pasa al disco. Y en System, pues que está siempre en caché. ¿Por qué? Porque System lo que trae son estas carpetas. Entonces aquí lo único que se me ocurriría sería cambiar aquí y decirle que, bueno, si le digo que sí, no pasa nada porque estaría en caché. ¿Vale? Entonces, eso es un poquito así. Y para crear un char, un chare, que es una carpeta compartida, no tenemos más que darle aquí. Y aquí le ponemos un nombre, por ejemplo, le decimos que quiero crear una carpeta fotos donde voy a guardar todas las fotos. Entonces aquí le digo si la quiero los discos rápidos o no. En principio le diría que no, porque no me interesa. Una vez que ya la tenga, no es una cosa que vaya a consultar de manera continuada, sino que lo tendré ahí para que vaya a buscarlas y una vez que las tenga en esos discos, buscarlas y usarlas. Le daremos a Chare para que nos cree esa carpeta compartida. Y aquí, una vez que ya la tenemos aquí, le podemos decir si queremos, por ejemplo, que entre. Es decir, aquí le decimos que sí y directamente aquí le decimos que sea privada o segura, ¿vale? Y cuando apliquemos nos saldrá el usuario al que se le queremos asignar o que tenga permisos, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Aquí hay solamente un usuario creado, con lo cual nosotros le decimos si queremos permiso de lectura-escritura o permiso solamente de lectura. En principio lo vamos a poner como lectura-escritura, ¿vale? Para que pueda acceder a carpeta fotos y pueda, diga, también, aunque no es recomendable, borrar si hace falta. Aplicamos y ya estaría para su acceso por Samba, ¿vale? El acceso por Samba, pues bueno, sabéis que si usamos Mac, pues directamente nos iremos al Finder, conectaremos con el servidor y le daremos una ruta que será smb dirección IP o nombre del equipo carpeta compartida, ¿vale? Creo que por aquí poco más. Sigo mirando el guión. Bueno, en el guión deciros que, bueno, todo este tipo de navegación por carpeta que estamos tan acostumbrados, aquí en Unraid se hace a través de un plugin. La parte de los plugins la voy a dejar para más adelante. ¿Por qué? Pues porque hay muchos que hay que instalar y bueno, yo no lo quiero hacer porque sería copiar un vídeo directamente del canal de Unraid y lo que voy a hacer es que directamente os voy a enlazar a ese archivo en el post que acompaña al programa y os lo dejaré también en las notas del vídeo para que lo tengáis. En ese vídeo, pues aparte de, hay unos posts muy útiles, se añade uno que hace como de navegación y se añadiría desde la parte de apps, ¿vale? Que aquí, pues como veis, simplemente que nos dice que tenemos que hacer clic en install para tener acceso, digamos,
al market, por así decirlo, por así hacer el símil, de Unraid. Esto tarda nada, con lo cual ya veis, nos dice que sí, que sí entendemos, ¿vale? Que sí entendemos, estamos de acuerdo. Y aquí ya nos saldría todo. Aquí, por ejemplo, ya nos salen para instalar tanto los plugins como los dockers. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues los plugins llevan un icono y los dockers llevan otro. Entonces, si este, por ejemplo, sería docker, estos serían docker, y no sé si hay por aquí, a ver si hay algo que podamos poner como plugin. Mirad, este es el simbolito de los plugins, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el que permite la navegación por carpeta. Si lo instalo, pues como veréis, tarda nada en instalarse, ¿vale? Ya estaría instalado y, ¿vale? Si yo le doy hacia atrás ahora y me vengo a los shares, como veis aquí me ha salido un icono nuevo, que si yo le doy, ya sí que nos deja directamente navegar por las carpetas. Entonces, este es el archivo, digamos, raíz donde estará todo lo demás. Nosotros le daremos. Y aquí, como veis, ya está appdata, que no hay nada. Aquí está domains, que no hay nada porque el sistema está recién iniciado. Aquí hay fotos y desde aquí pues ya podría subir algún archivo. ¿Vale? Le doy a upload y me sale upload y me sale mi carpeta del equipo para que le tire directamente el archivo a subir. Con lo cual aquí iría subiendo los archivos. Las carpetas ISOs, ¿vale? Perdonad que no sería aquí, que sería aquí, carpeta ISOs y la carpeta System, donde están, como veis, la carpeta Docker y lib virtual, que es la librería virtual para los drivers, por ejemplo, de las máquinas virtuales. Entonces, hasta aquí, digamos que la parte de instalación. Ya por último, ¿vale? ¿Por qué este cambio de Synology del que yo estaba tan a gusto hacia Unraid, ¿vale? Que tiene su curva de aprendizaje y aún sigo en ella, aunque no soy, digamos, un usuario Nobel, pero no soy un usuario tampoco experto en Unraid. Me considero un nuevo novato, por así decirlo, en este sistema. Pues mira, el cambio viene por una sencilla razón. Sí llevo tiempo queriendo cambiar de máquina hacia una más potente. Entonces, en Synology, con los cambios que está habiendo, la política que está teniendo Synology en sí, ¿qué es lo que me pasa? Que no estoy de acuerdo en seguir invirtiendo muchísimo dinero en una máquina que es un poco, digamos, débil, es lenta, es no una máquina floja, ¿vale? Aunque tiene la comodidad de que lo sacas de la caja y a funcionar, pero ¿qué es lo que pasa? Que utiliza procesadores que en principio son poco potentes. Si lo quieres con la, digamos, la tipología anterior, por ejemplo, si transcodificas, ¿no? Si vas a usarlo como directorios multimedia, si lo vas a usar como máquina de trabajo, ahora están sacando algunos Ryzen que, bueno, que no son del todo flojitos, pero tampoco son los tope de gama. Entonces, ¿esto qué es lo que pasaba? Que eso unido a la política de discos que está siguiendo Synology y que, por ejemplo, lo podemos ver en un vídeo de Majosan de Nasero, que lo hizo con el 923, en el que si tú no tenías las memorias NVMe oficiales de Synology, no podías crear un volumen de manera nativa. En el blog del canal sí tenemos cómo hacerlo de manera no soportada por Synology. Pero claro, esto que es lo que pasa, que si yo lo hago así y tengo que abrirle un ticket a Synology, Synology me dice que no me va a atender, en este caso porque estoy usando algo para que lo que mi sistema no lo soporta de manera nativa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, mis discos NVMe de 500 GB me costaron, me parece que fueron 90 euros cada uno. Si yo tengo que comprar discos de 500 GB de Synology, probablemente me vaya a 2 o 3 veces ese precio. Aparte ya no solo eso, sino que yo recuerdo que mi 918 creo que a mí me salió, no, tendría que mirar la factura, pero bueno, creo que me costó unos 500 y algo de euros. Y viene con un Celeron. Entonces, si yo quisiera un NAS más potente, tendría que irme a modelos superiores. Modelos superiores que en muchos casos pueden superar los más de 1000 euros, ¿vale? E incluso acercarse a los 2000 si quisiera a lo mejor una estructura similar a la que yo me he hecho con este equipo, ¿vale? Este equipo, para que lo sepáis, lleva un Core i5 12400, es decir, de la generación anterior, que tiene 6 cores y 12 hilos. Después llevo 32 GB de RAM DDR4 y llevo aparte también bueno, la placa que me soporta 2 slots PCI de expansión porque
digamos mi tamaño es micro ATX, ¿vale? Entonces en esos dos slots yo podría poner o bien una tarjeta de red de 10G de manera económica, sin pasar por el aro de las marcas, digamos, propietarias, o incluso poner unas tarjetas de expansión SATA, o poner unas tarjetas de expansión que me soportaran más discos NVMe, o bueno, o ponerle incluso una gráfica de tamaño completo. Y por tamaño completo te puedo decir que incluso una de las series nuevas, esta de la serie 40 de Nvidia. Pero bueno, no es mi caso porque yo no soy especialmente jugón. Entonces, pues bueno. Pero digamos que tengo muchas más posibilidades de expansión en la que con Synology o Asustor tengo que elegir qué quiero. O si no puedo elegir, tengo que pasar por caja. Y no me apetece, por una sencilla razón. Este NAS que me he creado a mí me ha costado 601 euros. Entonces, si yo ahora vendiera mi 918, pues recuperaría parte de la inversión. Pero que una cosa similar en QNAP, por ejemplo, me estaría yendo a unos 2.600 euros. Con lo cual, imaginaos la diferencia, ¿no? Hay 2.000 euros de diferencia. Y bueno, pues al final lo que hice fue tirarme por aquí. Con este sistema os digo que en principio no me voy a quedar corto a corto plazo, y si me quedara corto siempre tengo la posibilidad de expansión, bien o cambiando la placa o bien cambiándole el procesador. Creo que, si yo no me equivoco, en esto no estoy muy puesto, pero con el socket que soporta mi placa, es decir, el hueco donde lleva, puedo montar tanto los Core i5 como los Core i7, y lo que no sé si puedo montar un Core i9. Con lo cual imaginaos la potencia la potencia bruta que podría desarrollar, ¿vale? Si me quedo corto, pues quito el disipador, o sea, abro la caja, quito el disipador, abro la tapita y quito ese Core i5, ¿vale? Monto un Core i7 o un Core i5 de otra generación, que por ejemplo el Core i5, el 13500 me parece que es el que sustituye al mío de este año, me parece que ya viene con 12 cores y no sé cuántos hilos, o sea, una auténtica brutalidad, ¿vale? Y ese, por ejemplo, pues valdría exactamente igual. Y por lo que estuve mirando, lo que sería esa inversión sería en torno a 200 y pico de euros, casi 300. Pero imaginaos, ¿no? Que por 300 euros tú quieres más potencia, por 300 euros tendrías más potencia. Aparte, puedo ampliarlo hasta 128 GB de RAM. Esto es impensable en un NAS doméstico, por así decirlo. Y bueno, es un poco sistema menos propietario. Entonces, yo aquí sí es verdad que aquí es donde quizás tomo la salida. Hay cosas que ya iré mirando y que, bueno, me echan un poco más para atrás. Echo de menos por las aplicaciones, por ejemplo, de Synology Photos. Echo de menos las copias de seguridad tan fácil que se hacen con Hyper Backup. Y bueno, pues tendré que buscarme una alternativa a esas aplicaciones, pero probablemente se consigan. Entonces, ya en el siguiente vídeo lo que nos dedicaremos será a crear un poco la parte de, os comentaré un poco lo que me he encontrado en la parte de Docker, la parte de migración de contenedores desde el Synology hacia Unraid, que me he encontrado con algunos problemas, ¿vale? Algunos por gilipollas, y perdona la expresión, pero porque se me ha ocurrido la feliz idea de pisar alguna base de datos, y eso ha hecho que, por ejemplo, mi blog estuviera 2 días caído hasta que pude recuperar la copia de seguridad del Synology y coger la carpeta que me interesaba, reinstalarla en Unraid y levantar el contenedor. O bien incluso, pues bueno, algunas cositas que ya voy buscando y que voy instalando. Hasta aquí este vídeo, ¿vale? Nos veremos en el siguiente. A todos los que estén dudas, os deciros que no tengáis miedo. Para mí la parte más difícil, que en principio era la de montar el equipo, os puedo decir que ya los equipos no se montan como antes, ¿vale? Los equipos vienen muy bien identificados, dónde hay que poner cada cable de la placa, dónde hay que poner cada cable de la fuente de alimentación. Discos duros, pues simplemente si los ha montado en Synology, que sacar una bandeja y ponerlos con los topes que traen, pues aquí simplemente van atornillados en un sitio, ¿vale? Y deciros que no es complicado, si lo he hecho yo lo puede hacer cualquiera. No, yo en este caso no me considero un manazas, pero tampoco soy un manita, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y por lo demás, deciros que lo que es la instalación desde cero del sistema, pues como habéis visto, se pone en marcha muy rápido. Entonces no tengáis miedo si queréis algo potente y que sea escalable para un futuro. Y bueno, nos seguiremos viendo los demás vídeos. Un saludo, hasta luego.